Hola a todos, bienvenidos a la tercera clase. Hola a todos, bienvenidos a la tercera sesión de nuestro mini curso en Power BI. Continuando con el proyecto, ya tenemos la base de datos hasta la clase 2. Ahora vamos a crear la tabla donde vamos a colocar todos nuestros cálculos que vamos a utilizar. En este caso, los cálculos los voy a organizar dentro de una tabla. La voy a llamar mi tabla de medidas, donde voy a colocar todos los cálculos que quiero de alguna manera visualizar a través de nuestros objetos visuales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, me voy a inicio, voy a hacer clic donde dice especificar datos, voy a hacer clic donde dice acá nombre de la tabla, voy a poner medidas, medidas, y hago clic en cargar. Estoy creando una tabla donde voy a colocar todas las medidas o cálculos que voy a crear. Listo, ya se creó. Ahora, dentro de esta tabla la voy a seleccionar. Voy a empezar a crear nuestros cálculos. Miren, antes de generar la primera medida, voy a hacer clic en la tabla data. Acá data yo tengo cantidad, tengo el precio, ok, tengo estos dos campos. Voy a generar algunos cálculos primero con las primeras funciones DAX que voy a hacer. Miren, normalmente cuando tú trabajas con objetos visuales o un reporte en Power BI, lo que menos se recomienda, o mejor dicho, lo que se debe recomendar para un buen proceso en este caso, de un buen proyecto, es trabajar con los cálculos, porque los cálculos son muy flexibles, aparte que no consumen tantos recursos, como una columna que yo puedo utilizar, una columna numérica que yo puedo utilizar para generar algún tipo de cálculo. Entonces, lo que recomiendan es que utilices medidas para poder mostrar pues cantidades totales, de alguna forma, cualquier tipo de operación que tú quieras obtener, un máximo valor, mínimo, lo que tú desees. Siempre traes medidas. Entonces, ¿cómo se crea una medida? Lo primero que tengo que hacer es seleccionar la tabla donde la voy a ubicar. Luego se va a activar acá herramienta de tablas. Y acá indica, ¿no? El grupo se llama cálculos, dice nueva medida, medida rápida, nueva columna, nueva tabla. En este caso, nueva medida. Hacemos un clic. Muy bien, nos aparece acá la barra de fórmulas. Y acá lo primero que vamos a colocar es el nombre de la medida, ¿no? No puedes colocar el mismo nombre que tiene la columna. O sea, una medida no puede tener el mismo nombre que tiene las columnas de las tablas. Si yo pongo cantidad, cantidad ya existe en la tabla data. Entonces no le puedo poner a una medida el mismo nombre que tiene una columna. En este le voy a poner cantidades. Cantidades. Listo. Luego del igual coloco la función. Voy a poner la función sum. ¿Qué permite esta función? Dice, suma todos los números de una columna. En este caso le vamos a indicar de la tabla data la columna cantidad. Vamos a sumar toda la columna cantidad. Listo. Luego que termino, hago clic en el visto bueno. He creado mi primera medida. Le voy a aplicar un formato acá. Formato. Listo, ya tengo mi primera medida creada. ¿Qué más? Voy a crear otra medida donde obtenga la cantidad máxima. Selecciono la tabla medidas. Nueva medida. Vamos a colocar acá cantidad máxima. Cantidad máxima. Y vamos a usar la función max. También nos solicita que ingresemos una columna numérica. En este caso de la tabla data, la columna cantidad. Es el único argumento que te pide. Que indiques una columna numérica de donde va a obtener el máximo valor. Visto bueno. Creamos la medida cantidad máxima. Le damos formato. Usando la coma para separar miles, ¿no? Listo. También voy a crear la cantidad mínima. Entonces, selecciono mi tabla. Nueva medida. Voy a colocarme acá. Voy a colocar como nombre cantidad mínima. Cantidad mínima. Usa la función min. Y también de data obtengo acá la cantidad mínima. Visto bueno.
y le doy formato. Ya, es la cantidad mínima. ¿Qué más? Quiero tener también precio, el promedio del precio. Voy a tener. Promedio, que sea un promedio global, ¿no? De los precios. Entonces, en este caso voy a tener acá, ¿no? Una nueva medida. Selecciono la tabla, nueva medida, promedio de precio, vamos a poner. Promedio de precios. Listo. Usamos la función average. Listo también. Nos pide acá, y en este caso ya no la columna, la cantidad, sino el precio, ¿no? Precio unidad. Listo, promedio de precios, le damos formato. Y acá vamos a colocarle con dos decimales, indicando dos decimales. Listo. Si no quiero, en el caso de las anteriores, también le podemos quitar acá, aumentar, disminuir decimales. Le podemos colocar también por acá, si tú gustas, algún tipo de moneda. Ahí tienes algún símbolo, dependiendo de la ubicación y qué símbolo desees colocar, ¿no? Símbolo monetario. Ya, muy bien. Hasta acá tengo cuatro medidas. También voy a crear una medida para obtener el número de registros. El número de registros. Ya, entonces voy a generar acá otra medida llamada número de registros. Número de registros, vamos a poner acá. Número registros. Y usar la función count. La función count nos solicita una columna numérica. En este caso va a ser la columna cantidad. Cerramos. Visto bueno. Determinamos un formato. Y también quiero número de registros únicos. Número de registros únicos. Ya, entonces acá, nueva medida. Vamos a colocar acá número de registros únicos. Número de registros únicos. Vamos a usar la función distinct. Listo, y acá también colocamos la cantidad. La cantidad. Visto bueno. Colocamos su formato. También vamos a querer registros vacíos. Si existiera registros vacíos, también que lo muestre. Entonces, medidas. Nueva medida. Vamos a poner registros en blanco. Registros blanco. Ya está, vamos a colocar acá count black. Igual, le colocamos acá la columna cantidad. C, registros en blanco, que lo muestre. Entonces, ¿cuántos registros están vacíos, no? Le damos formato. Ya, muy bien. Ahora queremos la venta. Recuerda que tienes una cantidad, una columna cantidad y una columna precio. Pero no hemos calculado el importe o las ventas. Entonces ahora vamos a crear una medida llamada ventas. Nueva medida. Y le vamos a poner acá ventas. Ventas. Colocamos igual. Y usamos la función, acá va a ser diferente, la función zoomx. Esta función nos permite interactuar con las columnas de la tabla que tú elijas. En este caso yo quiero multiplicar el precio por la cantidad, pero que cada operación que se realice a nivel de filas. Las funciones con el sufijo x permiten generar algún tipo de operación
que se ejecute a nivel de filas. Si la tabla tiene 100 filas, la operación que tú realices dentro de esta función va a ser que se ejecute a nivel de cada fila dentro de la tabla. Y al final, como se está operando fila por fila, obtienes un resultado. Y ese resultado al final se va a sumar. Así como existe SumX, existe MaxX, MinX, CountX, AverageX. Entonces, dependiendo de la función que tú elijas, va a sumar, va a promediar, pero a nivel de cada fila. Al final te va el resultado de esa operación. Y es lo que voy a hacer. Voy a trabajar con la tabla data, porque el primer argumento me pide, menciona la tabla. Coma. Luego me dice la expresión. Trabajo con las columnas de la tabla data. En este caso voy a trabajar con la cantidad. Lo voy a multiplicar por data por el precio unidad. Y cerramos. Listo. Visto bueno. Le doy formato. Y esas son mis ventas. Listo. ¿Qué más? Queremos también comparar con las ventas de un periodo anterior. Un periodo anterior. Entonces vamos a colocar acá ventas periodo anterior. Entonces voy a crear una medida. Ventas periodo anterior. Selecciono la tabla de medidas. Nueva medida. Y voy a colocar acá ventas periodo anterior. Listo. Vamos a usar para esto una función que es una función, la más importante se puede decir de las funciones DAX. La función calculate. Es una función que nos permite generar filtros, o sea, nos devuelve resultados, pero en base a filtros que tú quieras especificar. Entonces vamos a usar la función calculate. Calculate nos va a calcular, en este caso, las ventas de un periodo anterior. Lo primero que te pide es la expresión. O sea, tú sabes que una expresión es una operación que se genera a nivel de filas. Una expresión son las funciones, lo mismo DAX que acabas de crear, las mismas medidas, lo puedes colocar acá como expresión. Entonces yo quiero trabajar sobre las ventas, porque las ventas de un periodo anterior. Entonces acá voy a llamar a las ventas que acabamos de crear. Coma. Ahora viene la parte del filtro del calculate. ¿Qué quiero obtener? En este caso, como queremos las ventas de un periodo anterior, tenemos que trabajar con las funciones de inteligencia de tiempo. Y las funciones de inteligencia de tiempo trabajan con una tabla de calendario. En nuestro proyecto hemos creado una tabla de calendario. Entonces nos permite trabajar y tener una funcionalidad y un resultado utilizando la función de inteligencia de tiempo. Entonces vamos a mezclar acá la función calculate, que nos permite generar un resultado basado en una expresión y en su filtro que tú puedas aplicar, en este caso con la función de inteligencia de tiempo. Hay una función de inteligencia de tiempo llamada SAME periodo last year. Obtiene la información de un periodo anterior al año que tú has seleccionado. Voy a agregar. Y lo único que me pide es una tabla donde tengamos las fechas. Entonces, calendario. Y la única columna que tiene el rango de fechas únicas es date. Cerramos SAME periodo last year y cerramos calculate. Listo. Visto bueno. Ya tenemos las ventas de un periodo anterior. Muy bien. Queremos que estas ventas también se generen a 3 gráficamente, nos indique quién con quién se está comparando. Entonces vamos a crear también una medida y le vamos a poner el nombre título dinámico. Nueva medida que lo voy a agregar gráficamente. Entonces voy a ponerle acá título dinámico. Título dinámico. Listo. Voy a poner al enter para pasarme a una segunda línea, tercera. Vamos acá varias líneas. Y voy a crear acá una variable. Correcto. Una variable. Para ese título dinámico vamos a usar variables. Para crear una variable voy a colocar primero la palabra var. Y luego voy a poner acá un guión bajo. Voy a poner, no puedo poner año, no lo detecta. Mira, si pongo año no lo detecta el nombre. Entonces voy a poner año. En este caso, guión bajo actual, el nombre que tú quieras. Y esto lo voy a colocar, va a ser igual. Ese es el nombre.
Y acá vamos a poner un select value para que me traiga el año actual. Y del calendario vamos a traer la columna año. Ya. Esto me devuelve el año actual que voy a elegir al momento de crear el proyecto con los segmentadores. Ya, esa es la primera variable. Voy a traerme el año anterior. Coloco primer bar, luego guión bajo. Voy a poner acá año, guión bajo anterior. Va a ser igual select value calendario año. Y esto lo voy a restar -1, para que es un año anterior. Listo. Luego vamos a retornar acá. Return. Siempre que trabajas con variables tienes que retornar qué valor vas a devolver como resultado. Ya. Y acá voy a colocar mi título dinámico. Vamos a colocar acá. Entre comillas voy a poner año, espacio, lo concateno con mi variable, año actual. Ya, pongámosle acá, 2010. Voy a volver a concatenar, entre comillas, voy a poner un espacio, le voy a poner versus, espacio, comillas, vuelvo a concatenar, y acá voy a colocar año, año, que es un espacio, vuelvo a concatenar, y acá vamos a poner año anterior. Todavía no sé cuántos años tenemos, todavía no sabemos, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Título dinámico. Todavía hay un detalle más, ya les voy a indicar en un momento. Pero hasta acá lo vamos a dejar. Hasta acá ya he creado el título dinámico. Lo voy a agregar más que todo a mi gráfico. Listo. Listo, ya se creó. Muy bien, esta columna que está de más la voy a eliminar. Voy a seleccionarla. Voy a irme a los 3 puntos y le voy a decir eliminar del modelo. No me ayuda. Se creó al momento de crear la tabla, pero no la necesitamos. Listo, la estoy eliminando. Muy bien, ahora sí tengo mi tabla de medidas. Acá están todos mis cálculos que voy a utilizar. Correcto, todos estos cálculos voy a utilizarlos dentro de mi proyecto. Muy bien, chicos, entonces en este video hemos podido crear todas las medidas que vamos a utilizar dentro del proyecto. ¿Correcto? Ya nos vemos en la siguiente clase para ya poder hacer el diseño y empezar a mostrar las medidas dentro de los gráficos. Nos vemos en el siguiente video.